Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y sabéis que los jueves hacemos entrevistas a diferentes personas, ya sea relacionadas con el mundo de educación o gente que creo que tiene mucho por aportar y que puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo seguir creciendo como profesionales y cómo ayudar al alumnado, que es lo importante. Recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis recursos, formación, ahora tenemos plataforma nueva y esto nos estáis escuchando por Spotify, Apple Podcast, tenéis todas las plataformas, así que si os gusta o si no, nos dejáis una reseña que ahora mismo tenemos, creo que son 165 y nos ayudáis un montón. Y bueno, vamos a presentar a la persona que ha venido hoy, que creo que muchos de vosotros y vosotras la conoceréis. Hola María. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Pues nada, yo soy María Esclapez, soy psicóloga, estoy especializada en sexología, en terapia de parejas, en todo lo que tenga que ver con los vínculos, apego, trauma, MDR, psicología clínica y de la salud. O sea, yo creo que no me queda nada por estudiar, porque creo que esto es para mí los másters y los cursos, las especializaciones son como cuando coleccionabas cromos o gogos cuando eras pequeño. Para mí es un poco así, ¿no? Y nada, pues estoy aquí porque Laura me ha invitado para hablar de relaciones de adolescencia, de, pues en fin, educación sexual o educación afectiva, ¿no? Como lo queramos llamar. Vale, muchas gracias. Es que no lo sabéis, pero antes de empezar a los invitados les hago un poco de trauma y les empiezo a decir, tenéis que hacer esto y esto, y luego me tenéis que recomendar y tenéis que hacer una pregunta. Están hartos, yo no sé cómo la gente sigue viniendo. Bueno, a María yo la conocí por Instagram. Además, no sé si fue un poquito después de la cuarentena, empecé a ver algunas de las infografías que haces. De todas formas, ponemos todas las personas que escuchan el podcast para que lo vean. Y además María ha sacado 2 libros, que me han mandado uno. ¡Wow! Me han mandado el último, así que estoy muy contenta. Yo solo quería entrevista, digo, yo no quería un libro, pero me ha tocado también. Así que Pues qué bien, ¿no? Qué suerte. Porque además estás lejos, quiero decir. estoy lejos, estoy en Reino Unido. Claro. Y Oye, esas pues cosas no llegan. ojalá te guste, ¿eh? Sí, no, yo me leí el primero, que además me lo compré en Navidad, pero no lo tengo aquí porque me lo llevo al cole. Porque, por ejemplo, cuando hacemos momento de lectura o les llevo a la biblioteca, porque trabajo con un montón también de alumnado extranjero, no tiene sentido que yo diga que tienen que leer, que disfruten si yo no estoy leyendo algo. Así que me llevé el tuyo hace un tiempo, me lo terminé y no lo he vuelto a traer a casa. Así que, pero de todas formas te lo dejamos por los links que tienen. Y quería empezar hablando un poco porque María ha hecho charlas en centros de secundaria y creo que es algo muy poderoso. Creo que hablar sobre relaciones y sobre todo los adolescentes, que son esas grandes personas olvidadas en la vida y que se están desarrollando. ¿Cómo sentiste tú? ¿En qué momento dijiste, quiero empezar a transmitir en los centros, quiero empezar a hablar sobre relaciones? Pues, a ver, yo empecé desde hace bastante. O sea, de hecho, creo que la primera charla que di en mi vida no iba sobre relaciones ni sobre nada que tuviera que ver con vínculos. Porque yo hablé para, digamos, como un alumnado que quería ser psicólogo, vamos a decir, ¿no? Vale. Entonces yo hablé de qué es estudiar psicología. Y además recuerdo que esa charla, que fue la primera que hice en mi vida, fue para un alumnado de bachiller, ¿no? Que es donde tienen ya que empezar a elegir qué carrera van a hacer. Y yo creo que eso que me impulsó a hablar en aquel primer momento fue la vocación que yo tenía por enseñar, digamos. No sé, yo siempre he dicho, llevo una pequeña profesora dentro de mí, o una pequeña maestra, ¿no? Que le gusta enseñar, que le gusta que la gente aprenda. Entonces, claro, si junto a esta parte mía vocacional con la otra parte mía también vocacional que tiene que ver con la psicología en general y pues en este caso más relacionado con las relaciones de pareja, con los vínculos, pues yo creo que tenemos como el cóctel perfecto, ¿no? Porque noté, debido a todo lo que ya había observado desde que estudié hasta que, bueno, pues más tarde me incorporé a lo que era ya el mundo laboral,
me di cuenta de que no sabíamos prácticamente nada acerca de las relaciones de cualquier tipo, que teníamos muchos mitos en nuestra cabeza, que nuestro esquema mental acerca de las relaciones estaba muy distorsionado y que la única educación que habíamos tenido a lo largo de nuestra vida había sido las películas, los libros y que, El bueno, pues, porno, que también se... no, sí, o sea, todo, ¿no? O sea, yo creo que desde que somos pequeños es que somos esponjitas que vamos aprendiendo, ¿no? Y claro, en mi época yo me acuerdo que no había charlas de ningún tipo, que no había, o sea, no había ni siquiera una conversación con los padres, más allá de la típica charla, ¿no? Para hablar de sexo, no había nada que te guiara, ¿no? Un poco en el mundo afectivo. Entonces, yo pensé, jolín, pues si yo lo he echado tanto de menos y además noto que hay unas carencias importantes y una insatisfacción importante también en las relaciones, la gente necesita educación, o sea, la gente necesita que le abran los ojos acerca de lo que es sano, de lo que no, de lo que se puede hacer, de lo que deberíamos empezar a cambiar, de, como te digo, estos mitos del amor romántico, ¿no? Que nos han condicionado tanto a la hora de ver o de vivir o de percibir una relación de pareja. Entonces, pues bueno, yo creo que todo esto me empujó y me motivó a estar ahí, ¿no? A pie, en primera línea, ¿no? Porque sí que sé que, bueno, pues hay otras vías de actuación, la divulgación en libros, en redes sociales, que es también un poco lo que hago ahora, pero a mí siempre me ha gustado también estar ahí presente porque es donde más en contacto estás con la realidad, ¿no? Porque sí, escribir libros es genial, divulgar en redes también, cualquier medio es bueno siempre, pero ver de tú a tú lo que te dicen los chavales, entrar en su mundo, no sé, que te cuenten, que te transmitan, ¿no? Porque al final estás ahí también para eso. Es que cambia todo, porque si no tienes esa parte, tampoco puedes hacer la otra. Entonces, bueno, yo creo que desde el principio formó parte de mi trabajo y ya te digo que es algo puramente vocacional. No, pero es una maravilla en lo que dices, que hay... Yo creo que la gente muchas veces no tiene las herramientas, ¿no? Porque tú, como dices, vas coleccionando los títulos, pero también lo pones en práctica, porque justo hace una semana hablábamos con Cintia Santa Cruz, que también es psicóloga, y dice que terminas la carrera y no estás preparado o preparada para empezar a ejercer directamente, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Y yo creo que lo que decías es muy importante, ver la realidad, ¿no? Porque tú puedes teorizar mucho y tú puedes escribir mucho sobre un tema, pero cuando ya ves lo que pasa realmente en las aulas o en la vida en general, que no tiene que ser simplemente en el centro educativo, es totalmente diferente. Sí, los libros hay que leerlos, hay que estudiar, hay Sí. que saberse la teoría, pero también tenemos que tener en cuenta como profesionales que la teoría se desfasa muy rápido y más a día de hoy, ¿no? Que la sociedad avanza tanto, que las mentes van también muy rápido. Entonces, es nuestra obligación estar ahí, ¿no? Y si hablamos de educación, pues estar con los chavales. Si hablamos de la parte más clínica, pues estar con los pacientes. O sea, pero siempre hay que estar en primera línea, al menos tener un pie, ¿no? En esa parte. Ya luego el otro pie, si quieres, pues lo usas para divulgar o para hacer lo que tú quieras, ¿no? O para dar cursos o para lo que tú desees. Pero es importante, si no desconectas y no te actualizas, no te reciclas. Esa parte también es importante. No, y a mí lo que me gusta de ti es que lo haces de una manera muy atractiva, ¿no? Y que hay muchas cosas que te hacen pensarlo. Y creo que tú también te has adaptado, ¿no? Porque podrías haber hecho un libro totalmente teórico, pero me encanta cómo haces todo en Instagram, lo de analizar conversaciones de Tinder. Y además creo que incluso eso, para llevarlo dentro del aula, me parecería súper interesante para que lo vean, porque hay muchas veces, a mí me pasa con los posts de María, que os recomiendo ir a verlos, porque los veo y digo, ostras, pues eso lo he hecho yo, ¿no? Identificarse en ese momento de cuando tú eras más joven, esas cosas tóxicas, también es fastidiado, ¿sabes? Es una cosa que dices, joder, yo estaba haciendo esto. Y creo que muchas veces nos falta también la teoría a nosotros, ¿no? Y el conocimiento de cómo abordo esto, de qué manera hablo pues de que te controlen, de que te digan cómo te visten. Es que son temas muy complicados y muy serios y sobre todo si trabajas con menores. Sí, hemos estado todos, estoy segura, tanto en la parte de víctima como en la parte que abusa, ¿no? Porque hemos normalizado como sociedad conductas que en realidad son tóxicas, incluso a veces las hemos romantizado, ¿no? No hay más que ver los ¿cómo se dice? Los referentes que yo tenía en mi época, referentes en el amor, digamos,
Crepúsculo y 50 sombras de Grey, Ya, es verdad. que se romantizaba el control, ¿no? Que yo ahora lo veo con mis 32 años y digo, madre mía, si tú me quitas el halo este de romanticismo que se supone que hay, ¿no? Me quitas la banda sonora, o sea, a mí me parece que estoy viendo una película de un tío que va a acosar a una tía y de verdad, o sea, me da hasta miedo, ¿no? Por ejemplo, 50 sombras de Grey sucede así. Entonces, es verdad que ahora no tenemos esos referentes, pero sí hay otros que es que repiten los mismos patrones, o sea, repiten patrones de conductas sumisas para las mujeres, o sea, estereotipos como muy sumisos, ¿no? Y estereotipos muy dominantes para los hombres, que responden al modelo de masculinidad tóxica. Por ejemplo, películas como A través de mi ventana, After, ¿no? Y bueno, por no hablar de programas de televisión como La Isla de las Tentaciones, que también dio para largo, ¿no? Yo analicé La Isla de las Tentaciones también en mi perfil. Y TikTok, o sea, por favor, TikTok, el agujero negro de O las... has subido algunas que es que son maravillosas. Yo las veo y digo, ¿dónde sacas estos vídeos? Digo, es la gente lo dice. Manda, menos mal. Es que es que tenéis que meteros de verdad, porque todo tiene como mucho más sentido, ¿sabes? Cuando terminéis el podcast os vais y veis los ejemplos que estabas poniendo, porque yo me lo paso muy bien y digo, yo refresco, digo, habrá puesto algo María hoy. Digo, no, pues mañana vuelvo otra vez. Además me acuerdo, yo pasé por pues, un momento de ruptura, pues, de traición creo que encontré tu cuenta muy cuando me empezó a pasar todo. Además me acuerdo que empezaba a bajar y veía todo y digo, sí, es que María tiene razón. Esos momentos que dices, claro, claro. Pero no, yo creo que también la gente necesita ver esos ejemplos, verse reflejado es duro, pero es algo que es muy interesante y muy importante reflexionar también, ¿no? Decir, jolín, lo estoy haciendo mal, porque a mi pareja le molesta. La comunicación es esencial. Sí, y como te digo, todos hemos estado en las dos partes. Y una parte importante para mí es la autocrítica. Yo la he trabajado conmigo misma, pero es verdad que se empieza mejor si nos vemos siempre del lado de la víctima, porque luego la información entra mejor, ¿no? Todos hemos estado, como digo, en las dos partes. Pero cuando te ves, te identificas en la parte de la víctima, dices, jolín, es verdad, pues lo he pasado mal, pero es que fíjate, justamente he dado con patrones narcisistas o he dado con personas que habían aprendido a manipular, entonces tal. Pero cuando empiezas a ver que la manipulación tampoco te resulta muy lejana, sino que más bien es algo familiar, dices, uy, qué mal, ¿no? No, claro, o sea, qué mal, porque no está bien manipular, porque no está bien, pero es que a lo mejor lo has hecho sin darte cuenta, porque como digo, se ha normalizado, se ha incluso romantizado, o sea, el control, quiero decir, ¿desde cuándo el control forma parte de una relación sana? Desde nunca. Pero cuando te ponen ese halo así de romanticismo detrás, como digo, ¿no? En películas, series, al final dices, pues es esto, ¿no? Al final lo que tiene que ser una relación de pareja. Y si es esto, entonces yo voy a buscar esto y voy a hacer lo posible. Y entonces tenemos tal cacao al final con todo que no sabemos a qué aferrarnos. O sea, imagínate si a los adultos nos pasa, los chavales, ¿cómo tienen que estar? No, y que hay veces que lo ven en casa, ¿no? Que muchas veces son patrones que repiten porque es con lo que han crecido. Y creo que la gente no es consciente a veces, y a mí me pasaba mucho, y lo digo, es un ejemplo que pongo muchísimo, ¿no? Que yo he crecido en una burbuja muy sana, he crecido en una burbuja muy privilegiada. Mis padres siempre han tenido trabajo, yo me he podido ir de vacaciones, mis amigos más de lo mismo, he crecido como en una burbuja que no te das cuenta hasta que sales de la burbuja y te das cuenta que hay gente que lo pasa realmente mal, y en mi caso ahora ser docente, digo, joder, es que con 14 años tengo niños y niñas que ven a su padre pegar a su madre todos los días. O otro que viene la policía a casa porque han intentado suicidarse. Entonces, eso no lo ves hasta que empiezas a escuchar o conoces gente y trabajando en la docencia te encuentras con unos cuadros gigantes. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, recomiendas que si a mí me vienen, ¿no? Que son cosas que nos han pasado, pero a mí me hacen formaciones, tengo mucha suerte, entonces no voy a dar la respuesta. ¿Qué recomiendas si yo vengo, soy una alumna de 14 años y te digo que estoy viendo situación de maltrato en casa? Con los padres, imagino, ¿no? Sí. Pues es difícil esa situación, pero hay que trabajar con esa persona, ¿no? O sea, evidentemente hay detrás una situación complicada, pero esa niña está sufriendo y esa niña está entendiendo que las relaciones de pareja son eso, ¿no? Que hay que aguantar o que hay que adoptar una conducta
por donde le dé al individuo, en este caso la niña, ¿no? O bien dominante o bien sumiso, porque hay niños que se quedan con la parte más dominante o bien Sí. niños o niñas que se quedan con la parte más sumisa, ¿no? Entonces ahí está habiendo un aprendizaje, ahí hay que intervenir inmediatamente y más porque es que es menor de edad. Entonces hay que ponerlo en conocimiento bueno, yo no trabajo en colegios ni institutos como tal, pero sé que normalmente sí que se abre como un expediente, vamos a decir, en el que todo esto se empieza a trabajar, desde la niña hasta luego los padres. Es verdad que, y yo me centro más quizás en la parte clínica, ¿no? Porque Sí. es verdad que la parte más educativa a la que yo tengo ese acceso es la parte de las charlas, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto alguien me dice o me comunica o me tal, yo siempre lo derivo a la parte de psicología del colegio o el instituto en el que esté, ¿no? Entonces ellos ya se encargan. Por eso yo sé un poco como así por encima, pero no te sé decir al detalle, ¿no? Pero es verdad que cuando a nosotros, por ejemplo, la parte, como te digo, más clínica, nos avisan o nos derivan casos, por ejemplo, pues esta niña, sus padres tienen esta situación, o resulta que los papás de Francisco tienen esta otra. Tanto la parte del adolescente como la parte adulta, en clínica, digamos, también tiene que haber una intervención. Porque si se trabaja con el niño solo, pero no se soluciona la situación de los padres o se interviene de alguna manera, tampoco estamos haciendo mucho, porque luego esa niña va otra vez a ese contexto, ¿no? Y sigue normalizando. Entonces, como yo digo, vestimos un santo para desvestir otro. Entonces, como te digo, yo me encargo más de esta otra parte clínica y es verdad que cuando nos derivan niños, sí que vemos un poco pues cómo están, ¿no? Lo primero. Y yo sobre todo me encargo de la parte de vamos a trabajar qué es una relación, qué no es una relación, ¿no? O sea, la parte más clínica de lo que es, por ejemplo, pues la ansiedad que pueda derivarse, eso lo trata el psicólogo infanto-juvenil, Sí. pero la parte de, pues eso, qué está pasando y por qué esto no es normal o por qué esto no es funcional o por qué, y qué puedo hacer y qué puedo no decir o qué puedo decir. Porque es verdad que hay niños que cargan en su mochila responsabilidades que no les tocan, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo que cuidar de mi madre o tengo que cuidar de mi padre porque se pelean o porque tal, o incluso niños que asumen la responsabilidad de la situación. Es que mis padres se pelean porque es mi culpa, porque yo he hecho que se pelearan porque están discutiendo por algo que yo he hecho. Entonces ahí hay que seguir interviniendo, ¿no? Y luego en la parte de pareja hay que hacer algo con esa relación. Si estamos ante una situación de peligro, digamos, peligro real, evidentemente hay que poner en conocimiento a las autoridades. Eso no se puede Sí, pasar por por alto porque supuesto. Sí, sí, estamos sí. hablando de un delito, ¿no? Pero si es un abuso más tipo emocional, ahí tenemos que trabajar, en este caso, con la víctima para que empiece a poner límites, ¿no? En la relación. Porque es verdad que nosotros como que tenemos una escala muy clara de dónde empieza el maltrato, ¿no? Y empieza por cosas súper sutiles. Claro, hablamos de maltrato y mucha gente puede pensar, bueno, eso, maltrato, palizas, ¿no? Violaciones, sí, también, pero el maltrato también, por ejemplo, es el abuso emocional, es el control, es la manipulación, es hacer bromas a costa de alguien. Entonces, si eso existe, se puede trabajar, pero siempre desde la víctima y de cara a poner límites, ¿vale? Si la relación, por ejemplo, no se puede trabajar de otra manera. Es decir, si esa relación, por lo que sea, existe una codependencia que tiene que ver con el dinero, o sea, hablamos de situaciones como muy complejas, ¿no? Pero si esa relación, por ejemplo, se puede romper, siempre trabajamos para romper, ¿vale? Si vemos que no hay riesgo en la ruptura y que no vamos a obtener más costes que beneficios, entonces se trabaja de cara a la ruptura. Obviamente con el consentimiento de, en este caso, el paciente, ¿no? Porque tú no vas a hacer lo que tú quieras en esa situación como psicólogo. Siempre hay que perseguir un objetivo en común. Así que bueno, como ves, es todo súper complejo. Y bueno, qué te puedo contar? Porque ya te puedes imaginar situaciones Sí. así, ¿no? Y todo lo que hay que hacer, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Sí, y que ser la persona elegida para mí dentro del centro, ¿no? Porque el desarrollar esos vínculos afectivos, esas relaciones positivas con el alumnado va a hacer que se sientan seguros y seguras cuando quieran decirte algo de este estilo porque se sienten muy vulnerables. Entonces, Exacto. jamás juzgar, porque eso es algo como profesionales que estamos ahí para escuchar y luego ya, como ha dicho María, derivarlos a las personas adecuadas y hacer los procesos adecuados y sobre todo tener muy claro el proceso y sobre todo el parte de confidencialidad, todo eso y que ya simplemente que se hayan sentido
seguros o seguras para decírtelo, eso es una barrera enorme, porque nos pasa como adultos también, ¿no? Que ves que te está pasando algo y dices, ¿a quién se lo digo? ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién se lo va a decir a quién? ¿Se va a reír? Entonces, ya simplemente que se haya pasado esa barrera de confianza y que te hayan confiado algo tan serio o tan delicado para la persona, me parece también que no somos conscientes de los vínculos que se desarrollan en los centros y el alumnado. Sí, eso es importantísimo. Tenemos que ser lugares seguros. Con esto hago mucho hincapié en mi libro, Tú eres tu lugar seguro, que es el que tú has Estoy enseñado antes. empezando. Hago mucho hincapié en esos adultos referentes, ¿no? Cuando hablamos de adultos referentes, hablamos de padres, de madres, de profesores, de profesoras, o sea, de cualquier persona a la que un niño o un adolescente pueda acudir, ¿no? Y mira, me estoy acordando, justo cuando hablabas, me estaba acordando yo de una situación que me ocurrió hace muchos años. No sé si fue en primero o segundo de la ESO, yo terminé de dar una charla, ¿vale? De relaciones tóxicas y tal. Y una chica había dedicado la charla a escribir una carta, era una carta para mí. Y en esa carta ella me expresaba, sin conocerme de nada, ¿vale? Eso solamente de ese momento, la situación en la que se encontraba. Y era una chica que tenía una relación tóxica con otra persona, ¿no? Y claro, la chica me dio la carta y bueno, tal, gracias, no sé qué. Y yo me quedé en clase leyendo esa carta. Y yo dije, ostras. Y pensaba, ¿no ha tenido antes de venir yo a ninguna persona a la que poder contarle esto? Sí. Claro, o sea, estamos hablando de profes que están todos los días con esta chica que no han sabido llegar, ¿no? Y yo en una hora llegué a esta chica y no hice nada personalizado, quiero decir, yo di mi charla, ¿no? Yo, como digo, di mi chapa y me fui. Bueno, pues en este caso, al saber esto, obviamente fue cuando lo puse en conocimiento y hablé con ella, ¿no? Con esta chica en cuestión. Porque obviamente, como dices, hay que salvaguardar un poco la intimidad y decir, bueno, pues tienes este problema, estoy aquí, puedes contarme lo que necesites, igual que me has escrito esta carta, te dejo mi email para que me escribas lo que tú necesites, pero esto hay que trabajarlo, porque como ya has visto en la charla, esto no es normal, esto no mola y además te está haciendo sufrir. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, ¿no? Yo como que lo planteo, vamos a hacer una cosa. Yo no soy la psicóloga del centro, entonces yo no puedo trabajar contigo mano a mano, ¿no? Yo vengo aquí, doy la chapa y ya me voy. Pero hay psicólogas o psicólogos muy buenos en este centro que te pueden acompañar en este proceso. Entonces, la chica, yo por eso lo derivé ya, la dejé en manos con las psicopedagogas del centro y ya me imagino que trabajarían con ella, ¿no? Pero fíjate, ¿no? O sea, en una hora, tío, yo es que cada vez que me acuerdo como que me sorprende muchísimo. Y la Es importancia. preocupante, es muy preocupante, pero yo creo que también lo que nos pasa, yo en Reino Unido tengo suerte porque estos temas se trabajan mucho, además hay una asignatura centrada a todo este tema que sigue regular porque nada es perfecto, pero se habla mucho y lo que yo creo que pasa es que estás como obsesionado, ¿no? Y obsesionada con el tema de tengo que dar el currículum, tengo que tal, y creo que hay momentos fantásticos que se dan en el aula en los que si yo tengo que parar la clase y tengo que hablar de esto, se habla de esto. Si hay un comentario machista, si hay un comentario racista, homófobo, eso hay que parar. Es que creo que muchas veces la gente lo ignora o le dice, no digas eso, en vez de trabajarlo, que no es simplemente el contenido, que estamos acompañando a personas en desarrollo. Y además de los primeros puntos que haces en la introducción del libro, he empezado, pues lo típico, ¿no? Que me pongo a ver y la introducción me ha parecido súper interesante porque dos de ellos son muy de adolescentes, ¿no? Que ponías el tema de cómo empiezas. Tienes una herida emocional, ¿no? Si cumples con un solo requisito de los que te representan a continuación. Uno de ellos es cubrir las necesidades del resto pasando por alto las tuyas, que yo creo que siendo adolescente es una de las cosas que más hacemos, ya sea por tema de presión social, de, por ejemplo, lo típico, bebe, no bebe, fuma, no fuma, pues si los demás están contentos, me da igual, y necesitan la aprobación de los demás. Sí. Entonces el nivel de vulnerabilidad que tenemos en esas edades es muy alto. Sí. Y es algo... Sí, es verdad que es la etapa en la que más necesitamos esa aprobación y ese sentimiento de afiliación, ¿no? Digamos, de pertenezco a un grupo y por esto mismo mi valía personal pues tiene sentido. Es verdad. Y además es que, claro, fíjate, imagínate que la situación no es así, ¿no? Entonces, como tú has dicho, pues hay gente que prueba el tabaco, gente que
pues hace cosas que a lo mejor realmente no quiere, pero por el sentimiento de pertenecer, pues lo hace, ¿no? Entonces esto nos viene a decir la importancia del apego, ¿no? De este concepto que yo tanto desarrollo en este libro, de la importancia que tiene el cómo aprendemos a relacionarnos con los demás a través de este tipo de interacciones, desde que además nacemos. O sea, porque no empieza el apego cuando somos adolescentes con los amigos, empieza también con los padres, ¿no? Entonces, si estos padres, estas madres, ayudan, guían a que el niño vaya cargando en su mochila emocional herramientas, aunque sean sencillitas, ¿no? Para, bueno, pues sentirse bien con su propia valía personal sin necesitar esta aprobación o de aprender a buscar un refugio cuando lo necesiten sin necesitar esta aprobación, ¿no? Cuando lleguen estos momentos van a tener una pequeña protección, un pequeño escudo. Esto no quiere decir que les vaya a librar, ¿no?, de cualquier cosa mala que les pueda pasar, pero siempre van a tener más herramientas, con lo cual luego de adultos menos heridas emocionales. Porque imagínate que tengo la mala suerte de que me toca una relación tóxica, ¿vale? Pero he tenido la suerte de que he tenido un apego seguro hasta ese momento, mis padres me han enseñado, me han guiado y con ello he podido lograr construir una autoestima fuerte y me doy cuenta de que estoy en una relación tóxica y digo, pues a tomar por culo, ¿no? Ahora Sí. claro. Y soy capaz de salir de ahí, ¿no? Pero imagínate que no, que yo he crecido en un entorno pues de discusiones, o, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que al final me han generado un tipo de apego inseguro. Un tipo de apego en el que yo necesito que alguien me quiera para yo sentirme bien, ¿no? Entonces, efectivamente, de esa relación tóxica no vamos a salir tan rápido, porque nuestro propio apego ansioso, nuestro propio apego inseguro, nos va a hacer atarnos más aún a esa relación. Entonces, siempre es un factor de protección. Lo que eduquemos en la infancia y en la adolescencia, también a ser posible, porque no por ser adolescentes ya hay que descuidar, pero siempre todo lo que eduquemos, desde que nacen hasta que son adultos, incluso a veces más, va a ser un factor de protección, porque les va a dar herramientas. Si los lanzamos, ¿no? ¡A la venga! A la jungla. A la jungla, claro, recordemos que son esponjas. Entonces, van a aprender de los demás, van a aprender como cuando, mira, como esto es como nadar, ¿vale? Cuando tú lanzas a alguien a la piscina que no sabe nadar, empieza así, ¿no? Y hace lo que puede, no sé, saca la cabeza, pues para no ahogarse, si es que es lógico. Pero si tú empiezas, no, mira, pues se nada así. Primero aprende a flotar y luego empiezas a mover esto y luego esto. Y ahora, venga, ahora juntos, ahora tú solo, ahora para arriba, para abajo, venga, ahora a bucear. Es que va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque esa persona, si algún día se lanza a la piscina o la lanzan, va a saber nadar y va a decir, oye, pues no pasa nada, yo me salvo, ¿vale? Pero la otra persona va a tener que aprender como pueda. A ver, ¿cómo floto más mientras se ahoga? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Pero es eso, yo creo que también la gente con estos temas sigue siendo un poco tabú y me da mucha pena que estos temas de las relaciones tóxicas, el ser vulnerable, porque muchas veces esto es ser vulnerable, expresar sentimientos, sigue siendo muy tabú. Y creo que dentro del currículum, de la enseñanza y todo, esto se debería trabajar muchísimo más. Porque es que por mucho que les enseñe yo matemáticas, si no están bien dentro, no van a aprender nada. Que es algo que si tú no estás bien, todo lo de alrededor te va a dar igual, te va a resbalar. Y lo que más te afecta durante la etapa de desarrollo son las relaciones con los demás. Y es que estás aprendiendo incluso a relacionarte, a jugar, a hablar, a tener amistades. Porque claro, hablamos de relaciones tóxicas, pero no son simplemente amorosas. También puede ser de amistad. Pues sí, es que puede pasar en cualquier ámbito, ¿no? Hablamos sobre todo de pareja porque es donde más se refleja, pero también en relaciones tóxicas de amistad, de familia, y muchas veces lo traemos normalizado por la propia experiencia, ¿no? Sí. Si yo he aprendido que manipular está bien porque mi propia madre me manipula, es que, ¿qué voy a hacer luego con las amigas o con mis parejas? Pues manipular. Sí. Entonces a veces es muy difícil porque las personas como que casi lo llevan ahí de una manera inherente, ¿no? Entonces hay que trabajarlo mucho, hay que hacer pico y pala, como digo yo, ¿no? Pero lo más importante siempre es ser conscientes, o sea, abrir los ojos. Porque es muy cómodo, entre comillas, quedarse como en esa zona de confort, ¿no? Decir, bueno, pues más vale, ¿cómo era el refrán? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues es que mucha gente piensa así, ¿no? O yo no voy al psicólogo porque, ¿qué me va a decir que no sepa?
O yo qué voy a leer, me quiero, te quiero, si total ya lo sé todo. Pues no, mi ciela, porque puede haber cosas que no sepas, y de hecho las hay, ya te lo digo yo que las hay, ¿vale? Entonces, claro, cuando coges un libro, como Me quiero, te quiero, cualquier otro libro, ¿no?, que hable del tema, tú eres un lugar seguro, no sé, Instagram, y te das cuenta y dices, como decíamos al principio, ¿no?, de la charla, esto lo hago yo, o esto lo hace mi madre, o esto lo hace mi padre, o esto lo hace fulanito, menganito. Empiezas a ser consciente y las cosas cambian, porque ya vas abriendo los ojos y hay cosas ante las que sí o sí vas a empezar a poner límites. Por eso es tan importante también el autoconocimiento, ¿no? El conocerse y decir, vale, esto sí, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero eso está al alcance de aquellas personas que realmente quieren cambiar y quieren evolucionar. Mientras tanto, esto es como la caverna de Platón, seguimos dentro de la caverna. Es que es muy cómodo quedarse como está y es difícil. Crecer como persona es muy difícil y creo que aprender que cada día tienes que seguir aprendiendo también es fastidiado, ¿sabes? Es decir, jolín, si es que no puedo hacer nada bien. No es que no puedes hacer nada bien, es que el mundo cambia constantemente. Y más ahora con redes sociales, con las nuevas tecnologías. Encima, es que no nos... yo el otro día no sé con quién lo hablaba. No se nos ha educado tampoco para todo el tema de redes sociales. Todo el bombardeo emocional tóxico que está llegando, eso no existía hace 30 años. Cuando tú y yo nacimos eso no existía, porque yo soy del 92. Entonces, eso no existía, entonces teníamos otras cosas que nos pasaban, pero es que ahora por encima las redes sociales, ¿sabes? Que el TikTok, todo. Tenéis que ver lo que hace María con los Reels. Hace mucho que no subes uno, además, yo creo. Sí, creo que subí uno hace poco, no, no, me he confundido, no, era un post normal escrito, sí. No, eso es porque tengo yo aquí pendiente hacer uno, será por eso. Muy bien, Ya, así me gusta. sí. Pues nada, vamos a ir terminando, que te he robado ya más de media hora, así que primero de todo muchísimas gracias y te voy a hacer la pregunta de la persona anterior, que me dicen que si te leían cuentos de pequeña. Con la persona anterior, Bea, hablamos sobre cómo se puede trabajar a través de los cuentos, de las historias y cómo se pueden trabajar muchos temas. ¿A ti te leían cuentos de pequeña? Sí, me leían cuentos. Y recuerdo además el primer cuento que me leyeron, que fue el de Pocahontas. Porque en mi época, y en la tuya imagino que también, no había muchos libros infantiles como ahora. No, ahora hay muchísimos y muy bonitos. Sí, con purpurina, rosas, verdes, colores. Sí, y libros de esos que se abren y de repente se ve una casa y dices, madre mía. De eso en mi época no había. O sea, lo más guay que podía ser en mi época era un libro normal con algún dibujo, ¿vale? Y hubo una colección de Disney que salió justo cuando salieron estas pelis primeras de Disney y una de ellas era Pocahontas. Entonces yo me obsesioné con Pocahontas y me tuvieron que comprar el libro, claro. Y yo no sabía leer aún, yo era muy pequeña. Entonces yo me acuerdo que yo me inventaba el libro. Yo decía, y aquí Pocahontas, ya había visto la peli, ¿no? Y aquí Pocahontas es cuando se tira de la cascada, ¿verdad, mamá? Y a lo mejor ponía, yo qué sé, el mapache mico se come una fresa. Y mi madre, sí, bueno, pero ¿qué te parece si lo leemos juntas? Se ha tirado, pero la fresa también, ¿sabes? Pero no es lo bonito, ¿no? En plan, que desarrollases esa parte y tener contacto con los libros. Yo es que tengo un montón, ¿vale? Tengo muchísimos. Yo no tengo niños, pero tengo libros, así que fíjate, es todo lo que tengo en la vida. Lo tengo. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? Pues yo, como he venido aquí a hablar de mi libro, Muy bien. de vínculos, vamos a decir vínculos, ¿verdad? Porque al final es como mi tema. No, aquí me habla del libro. No, yo voy a preguntarle a la siguiente persona si alguna vez ha tenido una relación sana y que nos cuente un poco por qué ha sido sana o por qué considera que ha sido sana. Oye, esta pregunta es difícil, ¿eh? Sí, joder, esta es muy complicada, amor. Yo no te vuelvo a invitar. Yo me he dado cuenta que he tenido una relación sana ahora, después de 5 novios. Jolín, pues mira, si te cuento yo cuánto estuve. Mira, yo empecé con novietes, los llamo novietes porque, claro, yo la calidad de novio que tengo ahora es como un novio, ¿no? O sea, como Sí, tío banda. Lo otro eran novietes. Entonces, yo empecé con 18 y hasta los 24 que conocí a Alberto, todo fueron relaciones súper tóxicas, unas con otras encadenadas además, o sea, tipo relaciones liana, ¿no? Yo dejaba una y ya me iba a la otra porque era como súper incapaz de estar sola.
y todo mal, o sea, todo mal. Y todo mal. Todo mal. Mi primera relación, un absoluto desastre. La segunda, aún peor que la primera. Y en la tercera, lo cuento en Me Quiero, Te Quiero. Lo voy a contar brevemente. Pero fue, que además es que lo cuento también en Me Quiero, Te Quiero. Fue una situación tan mala la que sufrí y a la vez tan buena, porque gracias a eso lo dejé. Porque era una relación en la que yo estaba sufriendo gaslighting, ¿no? Salud de gas. Que al final es como que te hagan creer que estás loca, ¿no? O sea, que tú veas algo con tus propios ojos y te digan, eso no es verdad porque yo te quiero y porque no sé qué. Y tú digas, tío, pero si lo estoy viendo, o sea, ¿cómo puede ser? Si te he mandado una foto, quiero decir, es que no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues aún así, cuando estás dentro de una relación dependiente, es que te absorbe tanto que tú misma como que ignoras tu propio pensamiento, o sea, lo que tú sabes que es real, que lo estás viendo, que lo estás tocando, que da igual, es como que lo apartas y dices, vale, tira razón él, ¿no? Que fue lo que yo pensaba. Entonces, vamos a poner el nombre de Mario, que es el que le pongo yo en Me Quiero, Te Quiero. Y total, que yo fue como una situación de estas tras otra, ¿no? Yo sospechando de que él podía tener algo. Mi relación era una caca de la vaca, así te lo digo, ¿vale? Y además, yo sospechaba... Una mierda, habla bien, una mierda. Claro. Y como caca de la vaca era más fino, pero... Pero la cosa por La uno. puta mierda era. Una gachitis grande. Así es. Bueno, y ¿qué pasó? Pues nada, que un día estaba yo en una cafetería, así como tan tranquila, tomándome mi café con mis amigas, y de repente entra una chica y yo digo, me suena mogollón esta cara. Ahora verás por qué. Y se acerca y me dice, hola, me llamo Ángela, no se llamaba Ángela, pero yo le pongo ese nombre. Me llamo Ángela, ¿eres la novia de Mario? Y yo, sí, dice, nada, porque yo también. Ah, Y muy yo, bien. ¿y yo qué? O sea, el tic del ojo, mira, así. Y ahora me río, hostia, pero en ese momento es que, ¿cómo te digo yo? O sea, shock, ¿vale? Shock en mi cuerpo, de eso que te da como un subidón así raro. Sí. Y te pones a sudar y te tiembla todo y no sabes ni dónde estás ni cómo te llamas. Bueno, pues esta chica, yo al principio dudaba. No, esto es mentira, porque fíjate, ¿no? Lo dependiente que era yo en ese momento. Y me dice, no, mira, para que tú me creas, dice, porque yo también he sido víctima como tú. O sea, creo que ni tú ni Yo yo no tenemos sabía la culpa tampoco. de nada. Pero para que tú me creas, yo te voy a dar las claves de mi 20. O sea, en esa época era 20, ¿vale? O Facebook, no me acuerdo. Bueno, da igual. Pues, si Facebook no teníamos ninguno. Pues 20 sería. No éramos tan modernos. Y yo decía, esto es falso seguro, porque lo que quieres ponerme en contra, porque o sea, lo gaslighteada que estaba yo, Sí. porque no le creía, aunque me lo estuviera diciendo en mi cara. Y metí las claves, era cierto, empecé a leer toda la historia que tenían entre ellos dos y flipé. O sea, realmente ella era otra novia de él, ¿no? Entonces, eso me hizo abrir los ojos y decir, todo ha sido una mentira, no me lo puedo creer. Pero claro, el problema no era real, o sea, el problema de base, aquí es donde yo voy, ¿no? No era que él fuera infiel, sino que también es un problema, por supuesto, ¿no? Sino que yo estaba ahí, aunque la relación era una mierda. O sea, ¿qué sentido tenía que yo estuviera ahí? Ninguno. Pero yo estaba ahí y yo me acuerdo que un amigo mío me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué le quieres? O sea, ¿qué te hace quererle? Y yo no sabía qué decirle. Yo era como, no sé, porque lo quiero. Y Pero son cosas que pasan. pasan mucho. El problema es eso, abrir los ojos. Pero claro, no a todo el mundo le va a venir la novia Ángela a decirle hola. Bueno, claro, a ver, también menos mal porque se pasa muy mal, te lo tengo que decir. Pero que tampoco, o sea, toda esta historia es como secundario. Lo importante es que cuando tú estés en una situación así, que no esperes a que un día aparezca alguien o que pase algo o que algo súper fuerte, ¿no? Sino que, tío, sal, o sea, si te pasa esto y estás así y estás sufriendo, ¿qué más quieres en la vida? O sea, es que no tiene sentido. Si algo te genera sufrimiento hoy, mañana no va a ser diferente. Aunque tú pienses que sí, aunque tú tengas un poquito de ilusión, porque siempre hay una ilusión de que todo cambie, ¿no? Porque el amor todo lo puede, porque no sé qué, porque... No, o sea, Y sal no de ahí. pasa nada al estar sola, que es que yo creo que eso también cuesta mucho. Porque la sociedad está hecha para estar en pareja. También es verdad.
Entonces te cuesta. Las mujeres sobre todo tenemos un estigma muy fuerte con esto. Y es que en el momento en el que vas haciéndote mayor y no tienes pareja, 30, 31, 35, ya eres una solterona, porque ¿qué te pasará? Que nadie te quiere. Claro, el problema es tuyo. Pero cuando el tema es con los hombres, ya no existe nada de esto. O sea, ya no existe el concepto solterón. Es como madurito interesante. Hay una muchacha que sigo en Instagram, que no me acuerdo su nombre ahora, es inglesa, es británica, y ponía una comparación de este estilo, no con las relaciones, pero ponía y además era de la princesa Leticia, que salía en un periódico inglés, que digo, uy, ¿esta señora qué hace aquí? Y decía, la princesa, no, la reina. La reina Leticia se está dejando las canas y se está ha give up, como que se ha rendido. Y luego salía el mismo titular de un hombre que se está dejando las canas, que era un zorro plateado. Digo, te lo mando luego por Instagram, no se lo manda Alberto, pero era en plan de zorro plateado. Y luego la mujer esta, la reina, era que la había dejado, que se había rendido en la vida. Era muy fuerte. Pero eso nos da para otras horas, yo creo. Pero así con todo, es que... pero escúchame, que tampoco hemos estado hablando de algo muy diferente el resto de la conversación, porque los mitos del amor romántico también vienen del machismo. Sí. O sea, es que todo nace un poco de ahí, ¿no? Porque el amor romántico es hombre-mujer. Y el hombre protege, y el hombre cuida, y el hombre controla, y todo bajo la excusa, ¿no? Controla bajo la excusa de la protección, del cuidado, de... ¿por? O sea, y a veces cuando cuento esto... me dicen, no, pero es que todo es machismo, pero es que las mujeres, pero es que los hombres... Vamos a ver, si es que el machismo también es malo para vosotros. O sea, es esta responsabilidad que asumimos como sociedad que debéis tener para con el resto de personas, ¿nos dais cuenta de que también os oprime? O sea, hablamos de parejas, pero también hablamos a veces de familia, ¿no? O sea, la responsabilidad, incluso me atrevería a decir también de sexualidad, porque el hombre tiene que rendir, porque el hombre tiene que... Que esto también es opresión, que no se nos olvide. Y lo pensamos muchas veces también, tanto hombres como mujeres. Y es machismo. Entonces, la base es el machismo y de ahí nacen muchas cosas. Muchas cosas. Es que tenemos tantas cosas que hablar. A ver, yo solucionaría el mundo. Yo me deberían dejar como presidenta de España. Y yo soluciono todo, pero no me dejan, María. Entonces, bueno, cuando salga la campaña te aviso. Yo lo sigo diciendo. Y luego toma todas las asesoras, ¿sabes? Todas ahí en plan... Pero no, Jolín, muchísimas gracias. Así que por dejarme un ratito, que aunque que sé que está muy liada, y además esta entrevista creo que la concretamos hace un montón de tiempo, hace semanas y semanas. Sí, y meses, me atrevería a decir. Porque... Yo creo que fue antes de Navidad. Que lo sé. Seguramente. Se me ha olvidado una recomendación. Bueno, yo recomiendo el libro, lo voy a sacar aquí, parece que estoy vendiendo ahí el libro. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo, si es viable y es posible, que pases por la playa. Porque, ¿sabes qué pasa? Que el ruidito este de las olas, de uno y otro y otro... Menos mal que María ha hecho el sonido porque no lo sabríamos. Sí, yo creo que ahora todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Antes no, ahora sí. Gracias. Este ruido es un ruido blanco. Es un ruido de fondo. Un ruido blanco es un ruido como el de la tele, que también hace... Deberías sacarte un podcast de ASMR. Bueno, pues esto relaja mogollón. Más allá de los beneficios de caminar por la arena, de pues estas cosas, ¿no? Que ya sabemos. Pero el ruidito de las olas es relajante por eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, sobre todo por la interpretación, que creo que es lo que más ha gustado. Pues nos vamos a despedir, así que nada, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Recordad que nos podéis valorar en Spotify y que todo esto es gracias a Como Box, plataforma de cursos y recursos. Así que nada, María, adiós. Vamos a despedirnos con el ruido de la... Venga. Venga, vamos. Venga, 2 y 3.
Adiós. Ha llegado la ballena. El barco.